92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete, 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Antes de iniciar el diálogo que tenemos previsto con el general Paco Moncayo Gallegos, consejero de Seguridad, queremos ilustrar, a propósito de un hecho que ha sido condenado en el país, las amenazas contra la fiscal general, las medidas que de manera obligatoria se han tomado en seguridad alrededor de la fiscal general y que lo anunciara el ministro del Interior, Juan Zapata. Estamos trabajando, están nuestras mejores unidades de investigación en este tema. Esperemos dar con los responsables principalmente, pero sobre todo que esto no nos va a amedrentar, y la fiscal ha sido también absolutamente clara. Existen muchos temas que están siendo tratados, otros que ya han sido efectivamente tratados por la Fiscalía, que son los que nosotros más o menos nos orienta como hipótesis que por ahí vienen esos temas de amenazas. Así que estamos trabajando en ese tema y esperemos que lo más pronto posible podamos dar, primero, con la veracidad del video, segundo, con quién es el responsable de así serlo, y tercero, con la localización y captura. Esos han sido nuestros objetivos ahora, y el objetivo fundamental es garantizar la vida de la fiscal y de su familia. Es indignante, pues nuestros criminales no tienen códigos, porque amenazar a una niña me parece lo más terrible en este caso, y tenemos que cuidar su integridad. Tenemos ya algunas líneas, inclusive de eventos recientes, que la fiscal con mucha valentía ha retomado, los está trabajando, y yo tengo que reconocer, la fiscal es una mujer muy valiente. Bien, ojalá se identifique, no es fácil, hay que decirlo, pero que tampoco quede en el olvido. Y aquí una observación cordial. ¿Recuerdan cuando nos enviaron ese pendrive con material explosivo que le explotó a Lenín Artieda de Coavisa, y en buena hora no explotó al resto de destinatarios, entre ellos aquí a Radio Democracia? Ya nos olvidamos de eso y no se llegó a detectar el origen dentro de esa investigación. Bien, vamos a hablar de las tareas que cumple la fuerza pública respecto de las acciones para enfrentar a la delincuencia, al crimen organizado, con un hecho adicional, hecho positivo que queremos resaltarlo. La expedición del reglamento para el uso legítimo de la fuerza, que rige ya desde este mes de junio. El presidente de la República suscribió el reglamento a la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza. Este instrumento legal es el resultado de un trabajo técnico coordinado entre el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Servicio Penitenciario y Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Y hay puntos importantes que revisábamos ayer, dábamos lectura de este reglamento. Por ejemplo, el permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación, tanto para la policía cuanto para Fuerzas Armadas, que han completado y aprobado con los estudios de formación correspondientes, que están autorizados y habilitados para la tenencia de armas, uso y porte del equipamiento para el cumplimiento de su misión institucional. Y aquí hay hechos muy puntuales, importantes, como la materialización del acto ilícito, en donde en el reglamento se entiende como materialización del acto ilícito
a la amenaza o peligro inminente, resistencia violenta o acciones conducentes a agredir de cualquier forma a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria o a terceras personas. Absolutamente claro, y esto permite actuar con confianza, con la firmeza que hace la fuerza pública, que hace Fuerzas Armadas cuando es requerida y cuando hace la Policía Nacional. Queremos saludar al general Paco Moncayo. Antes de hablar en el tema de fondo, que lo conoce muy bien el general Moncayo, el tema del uso legítimo de la fuerza y su reglamento vigente desde este mes de junio, su opinión respecto de estas amenazas contra la fiscal general y la seguridad que el Estado ecuatoriano está obligado a darle a quien quizás es uno de los pocos soportes institucionales que quedan, que sigue combatiendo con eficacia la corrupción y a las organizaciones delincuenciales. General Moncayo, muy buen día. Buenos días, Miguel. En efecto, preocupa lo que pasa en el país. No podemos seguir así los ecuatorianos. ¿Cómo puede ser que todo lo que sucede es vinculado o está vinculado con el deseo de salvar a un grupo de políticos corruptos cuya corrupción está más allá de comprobada? O también de personas que una fiscal honesta no podía dejar de llevar a la sanción con argumentos irrefutables. Ahora resulta que todo el mundo quiere librarse de esta fiscal. Esto me parece infame. Por supuesto, ayer tuvimos reunión del CONCEPE, ¿no? Del Consejo de Seguridad Pública del Estado, y decidió el Consejo por unanimidad respaldar a la señora fiscal, rechazar estos actos perversos que son terrorismo, ¿no? De eso estamos hablando todos los días. Esta es la peor forma del terrorismo, el terrorismo vinculado a buscar la impunidad, el terrorismo vinculado a esto, a paralizar a la justicia, a paralizar a las funciones del Estado a través de amedrentarlas, a través del terror. Y hay que combatir al terrorismo, venga de donde venga, y mucho menos si es que viene de personas que persiguen a quien en cumplimiento de su deber tuvo que hacer o presentar los argumentos para que sean sancionados por los jueces. Nuestro respaldo completo, el mío como persona, pero ya digo, ayer el Consejo en el que están representadas las más altas autoridades de todas las funciones del Estado, decidió respaldar a la fiscal y expresar la indignación que sentimos la mayoría, la totalidad tal vez de los ecuatorianos frente a estos actos. Bien, con este pronunciamiento categórico para preservar la institucionalidad de general Moncayo, porque más allá de la señora fiscal general, aquí hay que preservar, rescatar la institucionalidad, porque lo peor que le puede pasar al país es que se tome la delincuencia organizada, que ha sido probada, procesada en el debido proceso y con derecho a la defensa, y que hoy quieren retomar el poder, pero con estas acciones violentas en el país, general. Bueno, mire, me parece a mí, Miguel, que el país entero tiene que regenerarse, esa es la palabra, no la gente del país, la estructura del país. Acabamos de perder una asamblea que ha hecho todo lo posible para ser disuelta. No se le puede culpar al presidente de disolver a una asamblea que se ha pasado todo el tiempo, con todo lo que cuesta el país, con una mayoría dedicada solamente a impedir la gobernanza, solamente lo mismo, atraer a sus caudillos que están por corrupción. Aquí no es una acusación calumniosa, no, está la sentencia. Entonces, ¿cómo es posible que una asamblea que tiene que hacer tanto por el país se pase dedicada exclusivamente y con los mecanismos más burdos, más infames, a ver cómo hacer para que el país no
marche, para traer a sus líderes que están sentenciados. Bueno, perdemos la asamblea, que es una pérdida para la democracia, por supuesto, pero el presidente dice con mucha razón, prefiero 6 meses de purgatorio que 2 años más de infierno. Pero ¿qué me importa el país de esta gente? Entonces se va a la asamblea, ya comienza el famoso Consejo de Participación Ciudadana, ya comienza el órgano que debería estar preocupado de los jueces que están siendo asesinados, de los jueces que también están acusados de corrupción, pues no, que es el Consejo de la Judicatura, ya está inmediatamente asumiendo los mismos papeles con distintas argucias para impedir que por lo menos de estos 6 meses vivamos en paz, por lo menos ya estos 6 meses que están abiertas las elecciones, que vamos a tener otra asamblea quizás no tan mala como la de ahora, que vamos a tener un nuevo gobierno. Sin embargo, parece que los ecuatorianos nos empecinamos, y hasta la Corte, constitucional, nos empecinamos en impedir avanzar con el país, todos contra todos. Así un país no va a ninguna parte. Bien, General Moncayo, explíquenos lo que implica la puesta en vigencia del reglamento para la aplicación de la ley del uso legítimo de la fuerza que rige desde este mes de junio. Leíamos algunos puntos importantes para que no haya temores en la actuación de un militar, de un policía, de un miembro del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, cuando hoy tienen plenamente la atribución, ya no solo cuando actúa, porque los jueces a veces han actuado mal en contra de uniformados, sino que ahora ante la primera amenaza o peligro inminente, resistencia violenta o acciones conducentes a agredir de cualquier forma, como dice el reglamento, los servidores de la fuerza pública podrán actuar de inmediato. Bueno, mire, Miguel, vale la pena una reflexión, ¿no? En 1975, por ahí, las Naciones Unidas hicieron la primera declaración sobre el tema de cómo deben estar protegidos los agentes de la seguridad y cómo estos deben actuar en el marco de la ley. En 1990 ya salió una resolución de la Asamblea en el mismo sentido. En 1995 se dice con claridad que los agentes que hacen cumplir la ley deben ser protegidos, que ellos están actuando a nombre del Estado, a nombre de la comunidad para protegerla, en fin. O sea, de este tema del uso progresivo, legítimo de la fuerza, estamos hablando desde el siglo anterior. Nosotros funcionábamos aquí en el Ecuador con un reglamento de la policía, porque la policía misma tuvo que darse un reglamento porque no había ley, y por supuesto, sin ley, ese reglamento no tenía una razón jurídica. El general ministro de Defensa, Jarrín, quiso hacer lo mismo porque las Fuerzas Armadas también necesitan un sistema de uso progresivo de la fuerza. En el caso de las Fuerzas Armadas se llaman reglas de enfrentamiento. Publicó el reglamento y por supuesto la Corte Constitucional con mucha razón anuló ese documento porque no había una ley. Y recién el año anterior tenemos una ley. Y eso ya es saludable. Ahora, el reglamento lo que hace es desarrollar la norma legal de una manera procedimental para que se pueda aplicar esa ley de la manera práctica que corresponde. Eso es lo que está publicado en este reglamento. Ahora, es muy importante decir que aquí sí ya está en detalle cómo actúa la policía cuando existe una manifestación pacífica. La policía tiene que estar protegiendo. Allí en el reglamento se expresa con claridad cómo las personas que van a organizar esta manifestación o esta reunión pacífica
tienen que informar a la policía, en fin, la policía debe dar facilidades y proteger a los manifestantes. Dice en detalle también qué pasa si esta manifestación pacífica se vuelve violenta o si algún grupo se infiltra y quiere volverla violenta. En detalle cómo actúan las Fuerzas Armadas y la policía en estado de excepción. Esto permite que, en primer lugar, la propia población, yo por eso he pedido que se difunda a través de mecanismos de fácil comprensión los elementos fundamentales de esta ley. Toda la población, las organizaciones saben cómo van a actuar en estas circunstancias con relación a la fuerza pública, que tiene el deber de protegerlas. Estas leyes no son represivas, no son para darle poder a los militares, a los policías, no, es para que la gente sea protegida, pero también los agentes de la ley estén protegidos. Porque muchas veces ya hemos visto lo que sucede, que los indefensos resultan ser los que nos están defendiendo, los que están poniendo sus vidas por delante para preservar la vida de los ciudadanos. Entonces, el reglamento, como digo, desarrolla todos estos aspectos. Desarrolla también el tema penitenciario, cómo el sistema penitenciario va a proteger a las personas privadas de la libertad de los actos violentos. ¿Cómo va, en primer lugar, por supuesto, en los propios guías penitenciarios con los medios que disponen a mantener la paz, la tranquilidad, a proteger a las personas privadas de libertad que también tienen derechos en casos de que hayan problemas, ¿no? El problema no es que los PPLs, el problema es los delincuentes que están haciendo de los centros llamábamos pues de rehabilitación, puestos de mando para desde allí dirigir las acciones terroristas que hacen en todo el país. Entonces, ¿qué pasa si es que la violencia es mayor? ¿Cómo va a intervenir la policía? ¿Con qué protocolos? ¿Con qué procedimientos? Y si el tema se va a escapar de las manos de la propia policía, ¿cómo va a participar las Fuerzas Armadas? Eso es lo que hace el reglamento, establecer en detalle estos elementos. Ahora, por supuesto, el reglamento también determina, como usted bien plantea, cómo debe actuar la fuerza pública para hacer el uso indispensable, necesario, para que no haya abuso en el uso de la fuerza. Pero los procedimientos sumamente claros están regulados. ¿Qué pasa si es que hay un problema y solo con la presencia ya de la policía se resuelve? ¿Qué pasa si es que el policía llega, el problema se mantiene y el policía les pide actuar con tranquilidad, resolver el tema o disolverse si son los pocos que están causando problemas? Y así, ¿hasta qué pasa si es que las personas, los delincuentes armados, ponen en riesgo la vida del agente y de terceras personas? Esto, apreciado, es un tema elemental porque es un derecho fundamental, Miguel, que tiene toda persona, pues, ¿no es cierto? El derecho a defender su propia vida, la vida de terceros, frente a una amenaza. Entonces, ya los policías, los militares, están ya desde ahora mismo entrenados para poder juzgar, apreciar la situación y, por supuesto, actuar sobre la base objetiva de la naturaleza de la amenaza. Ni abuso de la fuerza, pero tampoco pueden dejarse matar a esperar que primero le disparen para poder reaccionar, lo cual no tiene ningún sentido. General Moncayo, hay un hecho importante para la actuación profesional de los uniformados en la legitimidad del uso de la fuerza. De acuerdo con el reglamento, los servidores de estas entidades que en cumplimiento de su misión constitucional y deber legal causen lesión, daño o muerte a otra persona
No serán aprendidos ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine que hubo uso ilegítimo o arbitrario de la fuerza. Es decir, esta es una garantía para la actuación plena profesional de los uniformados. Claro, en el caso excepcional de que quisiera judicializarse la acción de un agente de la ley, entonces aquí está la protección que se le da al agente de la ley. No se trata de impunidad, simplemente se establece un proceso. Esto ha sido trabajado no en el Ejecutivo, no, esto ha sido trabajado con la función judicial para que quede con presencia también, con consulta a la Fiscalía, y sobre la base, como dijo, de reglamentos y leyes que sobre la materia existen en el mundo ya tantos años, ¿no? Entonces, el agente de la ley, si es que se produce excepcionalmente esta posibilidad de judicialización, puede defenderse en libertad. Está además dispuesto, que tiene el patrocinio del Estado, porque mire Miguel, lo que pasa con un militar, lo que pasa con un policía que esté sometido a un proceso. Mire lo que pasó y sigue pasando con ese grupo de militares decentes, patriotas, que infamemente fueron acusados de crímenes de lesa humanidad por el correísmo. Sus familias destrozadas, ya envejeciendo y muriendo con este INRI por la venganza de quienes algún día le declararon la guerra al Estado. Porque así fue lo que sucedió. Alfaro Uribe le declaró la guerra al Estado. Policías y militares cumplieron las tareas, pero hablar de hechos de lesa humanidad, yéndose contra todo principio del derecho internacional público, del derecho humanitario, del derecho de los derechos humanos. Estas familias de su pensión, pagando abogados, pagando procesos, eso no es justo. Bueno, si el policía, el militar en cumplimiento de la ley, aplicando todas estas normas clarísimamente especificadas, puede ser judicializada la acción que realizó, entonces va a tener el patrocinio del Estado. Se va a defender en la libertad, no le van a dar la baja hasta que, si fuese así, hubiese alguna sentencia. No le van a meter preso junto a los delincuentes a los cuales combatió y que seguramente tomarían venganza, sino que el militar, el policía van a tener un centro para detención aparte, separado completamente, donde también estén protegidos, porque con quien estamos combatiendo no es con delincuencia común, es con mafias, con cárteles, con terroristas, con estas personas que hemos visto, dejan colgados cadáveres, como pasó en Esmeraldas, como pasó en Los Ríos, en los pasos elevados, para generar terror. Es de esa gente que hay que protegerle a nuestros soldados, a nuestros policías. Entonces, hoy ellos pueden actuar, no pueden abusar, no pueden hacer uso excesivo, pero pueden hacer el uso legítimo, progresivo de la fuerza, sabiendo que no les van, pues, por haber defendido la vida y paz de los ciudadanos, a someter a condiciones que, en lugar de reconocer el hecho como meritorio, lo quieran convertir en un hecho delictual. General Moncayo, ahora hay otro tema en
las Fuerzas Armadas y en los centros de libertad. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la ley, dice el reglamento, planificarán y ejecutarán operaciones de control de armas, municiones, explosivos y accesorios en las áreas de influencia, inmediaciones y al interior de los centros de privación de libertad a nivel nacional, en cualquier momento y cumpliendo los protocolos establecidos para el efecto. Es decir, aquí no va a haber una necesidad de recurrencia, pedido expreso, para incluso estado de excepción para que entren Fuerzas Armadas. Aquí habrá ya una facilidad para actuar cuando haya estas emergencias. Además que esto lo hemos hecho de toda la vida, ¿no? Estas misiones de control de armas, municiones, explosivos, son funciones de las Fuerzas Armadas conforme a la ley, que se han cumplido durante toda la existencia en el tiempo que yo recuerde, de nuestra institución. Ahora, lo que sí es, pues, importante que esté en el reglamento para que haya un cuerpo coherente, completo, con todas las acciones que realiza la fuerza pública en beneficio de nuestra vida, de nuestra tranquilidad. Y estas misiones CAMEX, que se llaman, ¿no? Control de armas, municiones y explosivos, las han estado realizando los militares y las van a seguir realizando, vuelvo a decir, en el marco de la ley y, por supuesto, dentro también de las normas del uso legítimo de la fuerza. El ejército, en fin, las Fuerzas Armadas están entrando a los centros penitenciarios, están ingresando y están registrando y están retirando armamentos y toda clase de explosivos, en fin. O sea, estas misiones están también consideradas tanto en la ley como en este reglamento. Son las misiones que han venido cumpliendo regularmente las Fuerzas Armadas y con mucho éxito, hay que decirlo, para desarmar a los delincuentes y a cualquier persona que esté en posesión de un arma, que lleve un arma sin estar autorizado legalmente. General Moncayo, quisiera consultarle también un tema vinculado con el uso legítimo de la fuerza, el artículo 33, y si esto se articula entre la ley de uso legítimo de la fuerza y el reglamento. El artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal indica que existe legítima defensa cuando la persona actúe en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran como requisitos una agresión actual e ilegítima y la necesidad racional de la defensa. Bueno, es un principio universal del derecho, el derecho a la legítima defensa. Esto estaba ya en el Código Orgánico Integral Penal desde a lo largo del tiempo que hemos tenido esta ley con distintas modificaciones. El legítimo derecho a la defensa, que como dice muy bien el propio código, como está desarrollado en la ley del uso legítimo de la fuerza y como está explicado en detalle en este reglamento, el policía y el militar, cuando están actuando, y si está en peligro sus vidas, no se olviden que ahora los delincuentes, los criminales, llevan armas de alto calibre, llevan armas que no son las de la antigua delincuencia común, que también estuvo armada, no hay que negar que así fue, pero estos son grupos organizados, grupos terroristas, grupos criminales que prestan ese servicio, y hay que entender muy bien, a un negocio que es el negocio de la droga. Entonces, es tan complejo el sistema al que se procura controlar, al que se procura reprimir del crimen organizado, que hay estructuras con organizaciones casi empresariales que venden servicios para proteger, por ejemplo, a quienes hacen el transporte de los llamados precursores, los químicos que se usan en los laboratorios ilegales para producir el clorhidrato de cocaína.
Hay otros que sus empresas criminales las contratan para proteger el transporte de las grandes cantidades de droga que se hacen dentro del territorio. Y hay quienes cobran para proteger cuando esto se hace por la vía marítima. O sea, es una estructura de un complejo casi empresarial con especializaciones que trabajan para el crimen de la droga. Entonces, estos grupos tienen armamentos, tienen entrenamiento que los reciben para enfrentar a las fuerzas del orden con armas que no son sino comparables con las de los ejércitos. Por eso es que se habla ya, inclusive internacionalmente, de que esta es una guerra, y en efecto es una guerra. No son las guerras tradicionales, y por lo tanto, inclusive los paradigmas para combatir a esta amenaza terrible que ya el COSEPE declaró que afecta a las estructuras fundamentales del Estado, que afecta a la democracia, que afecta, por supuesto, al desarrollo del país, porque el país no recibe inversión, porque los inversionistas más bien se escapan, porque el país no recibe, siendo este maravilloso territorio, esta geografía espléndida, no recibe los turistas. Esta ciudad de Quito, que era entre las primeras ciudades como destino turístico del mundo, ya no tiene este ingreso para la gente, porque el turismo reparte el ingreso entre hoteles, bares, choferes, en fin. Vean ustedes lo que causa el crimen organizado. Miren cómo agobia a la sociedad, agobia a la economía. Entonces, las Fuerzas Armadas están enfrentando, la policía está enfrentando una amenaza más terrible que cuando tuvimos que enfrentar a otros ejércitos, como el ejército peruano, donde había gente igual, gallarda, con ideales, con estandartes, con amor a su patria, que estaban cada cual con tesis distinta, pero que ambos lados defendían los mismos valores en cuanto al patriotismo, a la defensa del territorio, a la protección del país. Ahora son enemigos realmente tremendos, sin bandera, sin patria, sin otro afán que enriquecerse sin límites, que además destruyen a nuestra niñez con el microtráfico. En esto no podemos menos los ecuatorianos que estar todos juntos, olvidarnos de partidos, de banderías y apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, apoyar a nuestra policía, defendernos para poder superar esta etapa oscura, para dejar de ser ese infierno de violencia en que nos hemos convertido cuando éramos esa isla de paz que admiraban en el mundo, cuando Colombia, Perú se debatían en guerras y aquí teníamos un espacio de paz, de tranquilidad. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo, eso es lo que hay que apoyar. No es el delincuente, el policía que para defender nuestras vidas tiene que protegernos de estos elementos agresivos, armados, corruptos, sin ley, sin moral. Hay que apoyar a la policía, hay que apoyar a las Fuerzas Armadas, hay que hacer que esta ley, este reglamento funcionen, porque si funcionan, van a defender no a los policías, no a los militares, nos van a defender a todos los ecuatorianos. Ahora, General Moncayo, en este combate que usted nos ha descrito contra el crimen organizado, contra quienes trafican droga, al presidente de la República le hemos escuchado en sus informes que por combatir precisamente al narcotráfico y al crimen organizado, ha habido estas reacciones. Cierto es, no es nada despreciable, más de 400 toneladas de droga que han sido encontradas. Sin embargo, ¿cuándo y cómo enfrentar, como ya vivió Colombia, ha vivido México, a las cabezas de los responsables de esto? Porque generalmente el país se entera
cuando caen choferes o guardianes o los operadores que van a la cárcel de la droga, pero no a los grandes dueños, patrocinadores de este mal. Bueno, la estrategia es muy clara. La estrategia, como usted lo plantea con tanta claridad, es atacar a los centros de poder, a esos que describí hace poco, que son los empresarios del mal, los empresarios del crimen, los transportistas que llevan, las empresas que dan seguridad, en fin. Si no se ataca a las bases del sistema del crimen organizado, que en términos técnicos se reconocen como los centros de gravedad. Si usted no ataca al centro de gravedad, todo lo que vemos son las expresiones episódicas y externas de ese gran mal que está afectando al país. Un mal que hay que decirlo también, un mal que se deriva de la situación colombiana. El Ecuador tiene la desgracia de estar entre el mayor productor de cocaína, del arbusto de la coca, Colombia, Perú, y en esta posición nosotros, central entre estos dos grandes centros productores, nos hemos convertido en el foco desde el cual sale pues más del 40% de la droga colombiana por el mar, y también sale por los ríos amazónicos en la provincia de Sucumbíos, en particular por el río Golico, pero por otros ríos también, como está saliendo, por supuesto, desde Bolivia y desde el Perú, por la gran cuenca del río Amazonas, salen hacia el Brasil, que es otro gran consumidor. Entonces la estrategia es atacar a los centros de poder. Infelizmente, no hay una política común para por lo menos la región andina, y esto nuestro canciller está empeñado, y ahora que estuvo el presidente en Brasilia lo ha planteado, en buscar la manera de tener una política común, porque lo que estamos refiriendo no es que pasa en el Ecuador solamente, está pasando en gran parte del mundo, pero en el caso nuestro en toda América Latina. Y ahora que estaban reunidos los presidentes suramericanos, por supuesto, tenían que preocuparse de este tema. Entonces, es el enfoque que usted plantea, el enfoque correcto. Para esto necesitamos una inteligencia de gran capacidad y necesitamos una contrainteligencia de la misma naturaleza. ¿Por qué la contrainteligencia? Y de eso hablamos ayer y valdría comentar lo que pasó ayer, porque el narcotráfico es un actor cuasi político. ¿Por qué? Porque le interesa tomar el control político de los estados a través de pactos mafiosos. Entonces, cuando coopta legisladores, cuando coopta jueces, cuando coopta fiscales, cuando coopta militares, policías, se está haciendo parte del poder político del Estado. Por eso es una amenaza sui generis. No son solamente criminales que actúan en un ámbito de esta naturaleza. También cuando pagan campañas para tomarse alcaldías, cuando pagan campañas para tomarse puestos en la legislatura, se convierten en actores políticos. Entonces la contrainteligencia tiene que vigilar para que el Estado no sea penetrado por el crimen organizado. Miren, eso es algo que hay que hacer así, con concepción estratégica nacional, no improvisadamente, actuando en una estrategia de complementariedad de todas las instituciones, no la policía por allá, los militares por acá, los jueces por allá, no. Tenemos que entender, y así lo ha proclamado el COSEPE, que esta es una amenaza no al gobierno, que no es una responsabilidad del Ejecutivo, que es una amenaza al Estado, que es una responsabilidad de todas las funciones del Estado.
y también de la sociedad civil organizada. Entonces, con esta visión hay que seguir trabajando. No hay milagros, no se puede esperar que de hoy a mañana ya las cosas han cambiado. Es una lucha dura, larga, pero tiene que ser sostenida y exitosa. Estamos viendo cómo sectores estaban siendo duramente atacados por el crimen organizado, como era la provincia de Esmeraldas, cómo ha bajado allí la violencia, porque se está actuando, porque está el Estado, no el Ejecutivo, el Estado, no los militares, actuando también para afectar a las causas estructurales, porque la pobreza extrema, la falta de presencia del Estado, es lo que explota el crimen organizado. Todo esto se está haciendo en debido orden. Y ayer, Miguel, pasó algo extraordinario. Por primera vez en la historia, que yo sepa, el COSEPE dedicó toda la sesión a hablar sobre la corrupción. Porque la corrupción permea todo lo que hemos hablado. Porque el crimen organizado corrompe la política, pues cuando tiene legisladores propios, no lo hacen con otro fin que no sea el recibir dinero por parte de los criminales. Entonces ayer también se habló y se expresó que el Estado entiende a la corrupción como este elemento central de la inseguridad que estamos viviendo, y cómo todo el Estado va a reaccionar también para combatir a la corrupción. No se olvide, Miguel, que existe una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que existe una convención interamericana para combatir a la corrupción, que existe una convención de las Naciones Unidas en contra del crimen organizado, que existe una convención en contra del tráfico de las drogas. En fin, también hay un marco jurídico internacional que soporta las actividades, que soporta la legalidad de la acción que desarrolla el Estado para protegerse. La corrupción destruye los elementos fundamentales de la confianza, de la democracia, de la relación social, desanima a la inversión honesta, espanta a los que quieren trabajar en un país con reglas, porque si tienen que pagar para cada trámite, como infelizmente sucede, porque si las instituciones de protección, como ha pasado en la minería ilegal, en lugar de proteger el territorio y de proteger el país y de proteger la minería cuando es legal y legítima, extorsionan a estas empresas. Si no combatimos a la corrupción, no estaremos tampoco con una estrategia global, integral y adecuada para sacarle al país del profundo hoyo en el que nos ha metido la irresponsabilidad y la misma corrupción de políticos y de otros actores. Efectivamente, general Moncayo, esta incidencia de la corrupción es enorme para el Estado ecuatoriano y es una amenaza permanente. Una evidencia fue esa Asamblea Nacional corrupta, no como institución, sí como sus actores. Ahora, ¿cómo acompañarán esa tarea de Estado que usted dice, y así es, la justicia, por ejemplo? Porque ¿de qué sirve el trabajo profesional de Fuerzas Armadas, el caso de Esmeraldas u otras provincias o la zona 8, si aquí no hay un acompañamiento de todas las instituciones, principalmente de la justicia ecuatoriana? Cuando fui alcalde y en Quito por primera vez la alcaldía se hizo cargo de la seguridad y creamos una ordenanza y creamos una estructura y el pueblo quiteño generoso aceptó pagar una tasa de seguridad para poder financiar las actividades de una policía que estaba abandonada. Creamos un consejo de la seguridad en el que nos sentábamos precisamente con el alcalde, que no era autoridad, pero era el legítimo defensor de la seguridad de su gente. Nos sentábamos representantes del Ministerio de Gobierno, de la Judicatura, de la Fiscalía,
del que se llamaba entonces Sistema de Rehabilitación Social, de la sociedad civil, de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Instituto Meteorológico. Nos sentábamos todos allí para evaluar la situación, para ver cómo iban dando resultado las estrategias de los planes de seguridad de Quito. Y ahí yo, cuando comenzábamos, les decía, yo veo que hay un problema, que todo el mundo se señala con el dedo el uno al otro. Cuando se le habla a la policía, ella dice, no, nosotros trabajamos bien, pero el problema es de los jueces. Los jueces dicen, no, nosotros hacemos lo que nos corresponde, el problema es de los fiscales, y así cada cual entonces busca señalar con el dedo al otro para eximirse de sus propias culpas. Lo importante del COSEPE, que por fin está funcionando como debe ser, ya en este corto lapso se ha reunido 2 veces. Antes procuraban no reunirlo, porque como se odian entre ellos, no podían sentarse los jefes de las distintas funciones del Estado a debatir estos temas. Hoy yo veo con gran optimismo cómo la función judicial, cómo la función ejecutiva, cómo todos los componentes del COSEPE ya no se están señalando con el dedo, sino que están reconociendo que tienen que actuar todos con un enfoque sistémico. Porque si el policía les culpa a los jueces a los fiscales a la ley, entonces no vamos a ninguna parte. Ahí están sentados, están tomando decisiones, y yo siento que hay un compromiso real, que hay voluntad de todas las funciones del Estado de entender que sus problemas tienen que resolverse en el marco de una visión total de la institucionalidad estatal. Vemos entonces que hay caminos, vemos que es posible, que lo que se necesita es voluntad, que lo que se necesita es poner por delante el sentido de patria, por encima de las mezquindades de personas que jamás deberían haber estado dirigiendo la política nacional, porque la actividad política debe ser lo más sagrado, porque está usted refiriéndose no al interés de su empresa, no al interés de su negocio, está refiriéndose a la salud de la patria, al bienestar de la gente. Bueno, esto es lo que veo yo con optimismo. Tenemos que seguir en esta misma línea. Gane el que gane las próximas elecciones, porque este es un problema que se va a ir resolviendo en el tiempo. No hay milagros en temas de seguridad, ya lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en tantos países. Pero hay que saludar lo positivo, el haber hablado ayer tanto tiempo de cómo la corrupción corroe a las instituciones, a la confianza, a la inversión, a la paz. Eso es realmente importante, porque solamente si nos decimos con claridad el diagnóstico de lo que está pasando, vamos a poder resolver los problemas en una gran minga de voluntades de todos los sectores, sin dejar de considerar, por supuesto, al sector privado y a la sociedad civil en su conjunto. Efectivamente, general Moncayo, el éxito del Estado ecuatoriano en su conjunto será éxito del país para retomar lo que el país fuera la isla de paz. Y entendible lo que usted dice, general Moncayo, hablar de la corrupción, lo cual es loable, a sabiendas. Ya entendemos cómo en el anterior escenario del COSEPE tener a un golpista de presidente de la Asamblea Nacional, ahí juntos, ¿cómo se podía coordinar esto? Bueno, realmente entendible. Confiamos en las ejecutorias porque el triunfo, no de este gobierno, del Estado ecuatoriano, será la pacificación del país combatiendo la corrupción. General Moncayo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y seguiremos hablando de estos temas de interés para el Ecuador. Gracias, Miguel, por invitarme. Un saludo cordial a toda la audiencia. Muy amable el general Paco Moncayo Gallegos, consejero presidencial en materia de seguridad en el Ecuador. 7:57 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el ex subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, doctor Daniel Cárdenas, para hablar un tema de interés en la movilidad y la concesión
de la avenida Simón Bolívar, ¿cómo evitar accidentes, ese crecimiento de los accidentes de tránsito en esta zona? Lo despejamos luego. Miguel Rivadeneira en la